Presidente, buen día, ¿cómo está usted? Buen día, Marcelo, un gusto hablar contigo. Bien, gracias por atendernos. Sabemos que hay una agenda cargada. Ayer estuvo en el Coliseo, está la foto hoy en todos los diarios. Sí, anoche llegamos tarde y como por el tema del jet lag necesitábamos hacer algo para gastar más energías y poder dormir. Entonces decidimos ir al Coliseo para terminar de calzarnos bien y así poder dormir, porque con el tema de las actividades de Buenos Aires y el diferencial de horario con Israel hacía que estuviera durmiendo 3 horas por día. Claro. Y del martes para el miércoles durmió poco, ¿no? El día de que se cayó la ley. Bueno, pero eso fue una decisión mía. Sí. La verdad es que los diputados, digamos que han traicionado a las ideas de la libertad y que han engañado al electorado diciendo que venían por el cambio, demostraron que estaban dispuestos a desguazar la ley con tal de no tocar sus privilegios de casta. Y desde mi punto de vista, lo que ha pasado es muy interesante porque mostró quiénes son los que verdaderamente están del lado del cambio y dejó en evidencia quiénes son los estafadores, los que engañan a la gente y que están en política no para servir a la gente, sino para hacer negocios. Y a mí me parece que eso fue muy positivo, dejar en evidencia quiénes son los que engañan y estafan a la gente. Por lo tanto, como experiencia, como principio de revelación, es fabuloso lo que ha pasado, porque además de vuelta esto no afecta a la dinámica de corto plazo, solamente es sobre el largo plazo. Nosotros en el corto plazo tenemos un programa de estabilización duro, aprobado y avalado por el Fondo Monetario Internacional. De hecho, ya en el mes de enero estamos alcanzando el equilibrio financiero, sí, algo que solamente ocurrió cerca de 10 veces en los últimos 123 años, y es algo que no tiene casi ningún país del mundo, lo cual además asegura que, imagínese que cuando usted tiene déficit cero, la deuda no crece, consecuentemente estaríamos ingresando en un sendero de solvencia intertemporal, quiere decir que Argentina puede pagar su deuda, y esto es tan fuerte que a pesar de los desmanes y los desastres hechos por diputados y gobernadores, aún así, digamos, los bonos no sufrieron mayor impacto por la solidez de la política fiscal que estamos mostrando, por el saneamiento que estamos haciendo del Banco Central. El Banco Central, por ejemplo, en la última jornada compró cerca de 170 millones de dólares. Llevamos acumulado desde que asumimos 7.000 millones de dólares. Por lo tanto, además estamos saneando el Banco Central y cada día abrimos más restricciones del mercado de cambios. Por lo tanto, estamos llevando a cabo un programa de estabilización muy sólido, muy contundente, y eso hace que, digamos, no vamos a permitir los desmanes de la política y ese toma y daca, porque en el fondo cuando hablan de consenso, ¿qué es de lo que hablan? Son unos corruptos los que hablan, digamos, o sea, viva el consenso, viva la corrupción, viva el toma y daca, viva la entrega de cargos a cambio de plata, viva, digamos, bueno, digo, esto además no debería sorprender, ¿no? Digamos, ya en algún momento algún diputado del radicalismo me amenazó con que si quería sacar las leyes, tenía que entregar cargos y favores a la política. Bueno, nosotros no estamos dispuestos a hacer política de esa manera mugrosa, de esa manera corrupta, de esa manera perversa, digamos, donde se hacen negocios. Ejemplo, ¿dónde empezó a estallar todo? Cuando se trató el tema de los fideicomisos. Claro, justamente, que son, bueno, porque son grandes cajas donde roba la política, hay que explicárselo a la gente.
Esto estalló cuando empezaron a meterse con que no se podían tocar las cajas de donde roba la política. Entonces ahí muchos diputados dejaron los dedos marcados. Esto es maravilloso lo que pasó. Por eso di la orden de bajar la ley. Porque los dejé en evidencia quiénes son las castas, quiénes son los corruptos, quiénes son la mugre de la política, quiénes son los que arruinan a los argentinos. Ahora, y fíjese esto, fíjese esto. Porque nosotros ahora le cortamos a las provincias las transferencias, por ejemplo, en transporte. Sí. Algo que nosotros habíamos avisado. Si nosotros pero recibió no muchas críticas, Ha recibido, no, peor son las críticas que están recibiendo los gobernadores. El gobernador de Córdoba llorando por 20.000 millones de pesos, digamos, de los subsidios, y sucede que paga en pauta oficial 27.000 millones de pesos. Bueno, que deje de arreglar con los medios para que hablen bien de él y no lo critiquen. Y lo mismo le pasa, digamos, al gobernador de Santa Fe. Es decir, entonces, lo que nosotros vamos a hacer es mostrar quiénes votan en contra de la gente, en favor de los privilegios de la política, y dejar en claro el despilfarro y la corrupción que hay, digamos, en las distintas provincias con los gastos que hacen. Claro. Esto es así, Marcelo. Nosotros vinimos a cambiar de cuajo este país corrupto. Ahora, presidente, entonces, la decisión de quitar los subsidios fue el otro día de la caída de la ley. ¿Fue como una vendetta? O sea, porque dicen que usted los quiere fundir a los gobernadores. No. Digamos, nosotros hemos avisado que, dado los desmadres que estaban llevando a cabo, sí, y en primer lugar, nosotros dimos una primer señal de que estaban actuando mal cuando quitamos el capítulo 4. Nosotros habíamos avisado, nosotros vamos a déficit cero. Nosotros creíamos que llegábamos al equilibrio primario en enero y al equilibrio financiero en marzo. Bueno, lo logramos en enero. Bueno, y nosotros hemos avisado que si no nos daban las herramientas íbamos a recrudecer los ajustes y que esos ajustes iban a caer sobre las provincias. Bueno, nosotros le hemos bajado las transferencias a las provincias 98%. ¿Qué es lo que quería la gente? Que hagamos el ajuste y que el ajuste lo pague la política. Ahí está. Bueno, que ahora los gobernadores hagan el ajuste, que es lo que tienen que hacer. Ahora, a ver, yo tengo que enfrentar, Marcelo, digamos, yo como tengo que enfrentar un ajuste de 15 puntos del PBI. Claro. Y ellos no pueden enfrentar, todos juntos no pueden enfrentar un ajuste de 1,5 puntos. Vamos. Pero ahora, los gobernadores... Vamos, que dejen de gastar de manera espuria, que dejen de contratar, digamos, tanta pauta oficial para que los medios y los periodistas corruptos hablen bien de ellos, sí, que dejen de gastar en recitales, digamos, para favorecer artistas que después le hablen bien de ellos. Esa es la realidad. Ahora, ¿Queremos la Argentina corrupta? Queremos la Argentina corrupta, toda podrida de la casta, donde en esa casta entran, los políticos ladrones, donde entran los empresarios prebendarios, donde entran los sindicalistas que van en contra de la gente, donde entran, digamos, todo el periodismo ensobrado, corrupto, sí, y los profesionales funcionales a eso. ¿Qué Argentina queremos? Ahora, pero presidente, lo que dicen los gobernadores, y esto es cierto en este sentido, usted en este caso le corta los subsidios de transporte, hacia el transporte a aumentar, lo va a pagar la gente eso. No necesariamente, digamos, o sea, pueden dejar de gastar tanto en pauta oficial, pueden dejar de gastar en hacer recitales y en hacer ese tipo de cosas. Uh-huh. Y ahora... Es decir, ¿por qué, digamos, o sea... a ver, y hago una pregunta... Y si lo tiene que pagar, y si se tiene que pagar desde la nación, ¿qué? ¿Acaso no es el mismo bolsillo de los contribuyentes? Es una cargada esto. Acá hay que bajar el gasto, acá hay que hacer el ajuste bajando el gasto. Pero como en el gasto hay corrupción, es donde roba la política, entonces no les gusta. Bien, o sea que usted va a profundizar esta posición. Obviamente. Uh-huh. Ahora cuantas menos herramientas tengo, más tengo que profundizar el gasto público. Porque aparte la pregunta es, le hago una pregunta, ¿es que acaso no lo puedo hacer? ¿Acaso las provincias no tienen sus propios recursos, que son la coparticipación, más la recaudación propia? Bueno, que usen sus propios recursos.
¿Usted siente? Yo no voy a negociar de ninguna manera mi programa económico. Yo no voy a negociar bajo ningún punto de vista la meta del déficit cero. No voy a negociar de ninguna manera el saneamiento del Banco Central. Y no voy a negociar de ninguna manera, digamos, ir liberando el mercado de cambios. Es decir, la economía va a salir adelante. Yo voy a exterminar la inflación. Voy a terminar con la inflación, voy a terminar con la inseguridad. Y en el medio también voy dejando en evidencia quiénes son los políticos corruptos. ¿Y quién, digamos, usted mencionó, lo criticó a Yarlora, a Puyaro, ¿qué otros gobernadores usted considera que lo traicionaron? A ver, veamos quiénes son los que votaron en contra y vayamos a buscar qué es lo que hacen. O qué cosas estaban defendiendo tan férreamente. Claro. Porque, digamos, atrás de esas defensas de los fideicomisos, atrás de la defensa de regulaciones, de prohibiciones, del otro lado hay gente. Entonces lo que habría que hacer es una investigación. De hecho, nosotros, nuestro ministro de Justicia, Mariano Cuño Libarona, justamente, digamos, impulsó la creación de una fiscalía para justamente analizar estos tipos de cosas. Porque, digo, a ver, nosotros tenemos... A ver, tanto el decreto de necesidad de urgencia como la ley de bases tiene 3 pilares. Una es devolverle libertades a los individuos, que implica pérdida del poder político. Soy el primer político que manda un decreto de necesidad de urgencia donde le devuelve libertad a la gente. Sí. Ahora, a Alberto Fernández y a todos los demás le votaron cualquier cosa y siempre era quitarle... Esta vez que es darle libertad a la gente, no quieren. ¿Por qué? Porque implica pérdida de poder para la política. Claro. No solo eso. Lo otro que nosotros proponemos es hacer que los mercados sean mucho más competitivos. ¿En beneficio de quién? En beneficio de la gente. Pero claro, todo eso que son regulaciones y tongos, son todos robos y acuerdos entre empresarios prebendarios y políticos corruptos. Y lo otro que nosotros estamos eliminando es directamente curros de la política. Entonces, claro, o sea, la corrupción de la política, claro, entonces usted toca los fideicomisos y saltan como leche hervida, y claro, ¿sabe la cantidad de gente que muerde de ahí, que lleva una vida, digamos, de magnates? Bueno, entonces nosotros vinimos a cortar con eso, nosotros vinimos a cortar los privilegios de la casta, por eso se ponen así, por eso es maravilloso lo que pasó fue maravilloso porque los dejó en evidencia. Ahora, los dejó en evidencia, tienen los dedos sucios, ahí quedaron mucha gente con los dedos sucios. Ahora, presidente, ¿usted va a insistir con la ley o el contenido de la ley, no sé, con la misma ley o otro formato de leyes por partes? ¿Cuál es su idea? A ver, mire, Marcelo, a ver, el tema es el siguiente, porque esto también es importante saberlo. Con lo que estamos haciendo en materia fiscal, monetaria y cambiaria, nosotros estamos bajando la tasa de inflación, porque la tasa de inflación... Usted sigue los números, mire en mayorista y va a ver sí, cómo se está desplomando la tasa de inflación. Pero diciembre fue un fogonazo que hizo caer, pero que a mí me va a echar la culpa, digamos, en diciembre por los desmanes que hizo el gobierno anterior, cuando la política monetaria tiene un rezago de 18 meses. No, le Seamos digo, serios, por favor. Lo que pasa es que Seamos serios, por favor. Digamos, el gobierno anterior me dejó plantada una hiperinflación. Me dejó una inflación que venía corriendo al 15.000% anual. Si usted toma la inflación de mayorista, que fue 52%, le da 17.000 anual. Digo, que me va a echar la culpa a mí, digamos, del desmane que causaron los kirchneristas. Me va a echar a mí la culpa de los 15 puntos de déficit fiscal, 5 en Nación y 10 en el Banco Central. Vamos, seamos serios, por favor. Digo, porque ni siquiera, usted no tiene ni tiempo para generar semejante desmadre en tan poco tiempo. Lo que pasa, entonces, Javier, lo que pasa es que la gente tiene continuidad. Quiero seguir. O sea, entonces es cierto que... ¿Qué continuidad? No, la gente no quiere continuidad. ¿Qué continuidad va a querer si, digamos, llevamos 100 años de decadencia? ¿Qué quiere? ¿Convertirse en una villa miseria? No, digo, el 18, el 9 de diciembre estaba el anterior gobierno, se produce este fogonazo inflacionario... Y usted asume pero usted, digamos, pero usted cree que el salario, ¿qué responsabilidad tengo yo? Bueno, pero digo, esa es la consecuencia, digamos, o sea, el salario, ¿sabe por qué cae? Cae por la falta de productividad.
Y la falta de productividad se cae porque se cae la inversión. ¿Usted cree que la inversión se cayó, digo, conmigo o viene 20 años destruyéndose la inversión en Argentina? No, evidentemente recibió una herencia. A ver, Marcelo, vamos a ponerlo en negro sobre blanco. Sí. Hoy los salarios en Argentina oscilan entre 200 y 300 dólares. Ahora yo le cuento, digo, la convertibilidad era 1.800. Si usted hubiera mantenido un sendero razonable, sí estaríamos entre 1.600. Bueno, digo, el populismo de los últimos 23 años, ¿qué nos costó? Y nos costó 91,5% de nuestros ingresos. Listo. Claro. Le quería preguntar... Bueno, entonces, usted no me puede venir a achacar a mí por los desmadres que hizo la casta política en los últimos 20 años, ni por lo que se viene haciendo en 100 años, cuando en realidad justamente lo que yo vengo es a cambiar eso. Es más, le voy a decir algo. Sí. Entre el DNU y, ¿cómo es que se dice? Y la ley de bases, sí, implicaban 1000 reformas. Esas reformas implicaban que en términos de libertad económica, Argentina saltaba 90 puestos. Y eso hacía que Argentina entrara en un sendero que en el lapso de 20 años lo pudiera convertir en un país como Alemania. Digamos, claro. ¿Qué hicieron, los delincuentes, esos que traicionaron, porque hicieron campaña desde el cambio, pero después cuando, esto siempre lo explica muy bien Mauricio Macri, pero la mía está, ¿no? Bueno, es decir, empezaron con que la de ellos estaba, con la que de ellos no se tocaba, sí. Entonces, bueno, estaban desguazando la ley, la estaban arruinando, entonces decidí sacarla, porque en el fondo, ¿sabes lo que pasa? Estaban dejando el envoltorio, la cáscara, pero adentro lo habían llenado de estiércol. ¿Sí? Estaban llenando todo de excremento. Entonces, era cambiar para no cambiar nada. Claro. Entonces, frente a eso, ahora, ¿cuál es la consecuencia? Que esos traidores, esos, que viven de la política a costa de los argentinos de bien, ¿sí? Bueno, le sacaron a los argentinos la posibilidad de esta mejora en términos de libertad económica. Entonces, Argentina, en lugar de poder alcanzar, no sé, en lugar de duplicar su PBI, por ejemplo, en 7 años, ¿sí? Bueno, entonces ahora, con este desmadre que causaron, bueno, tardará 20 años. ¿Me comprende? Sí, o sea, sí. O más. Ahora, 30. Presidente, le quería preguntar, porque habló del paquete fiscal. El paquete fiscal incluía un tema muy sensible, que es la ley de un nuevo régimen para el ajuste de los jubilados, ¿no? O sea, ahora el próximo aumento viene con la fórmula de Alberto Fernández, que va a haber una pérdida. La idea de ustedes es corregir eso, de establecer alguna vinculación con un ajuste inflacionario. De hecho, nuestro primer proyecto, ¿sí? Donde los gobernadores presionaban para causar un desmadre fiscal, porque querían hacer déficit cero, pero sin ajustar, sino aumentando los ingresos más que proporcionalmente, de modo tal que pudieran ir a déficit cero gastando más. Eso es lo que hay que saber. Por eso se bajó el capítulo 4, por todos los desmadres que estaban impulsando gobernadores y obviamente desde sus diputados. Es decir, de déficit cero no querían nada. Es decir, querían gastar más, pero querían alcanzar el resultado fiscal aumentando los ingresos más que proporcionalmente. Y eso todo contra nación. Ese es el nivel de irresponsabilidad por el cual, uno se baja el capítulo 4. Nosotros bajamos el capítulo 4 frente al desmadre fiscal que proponían las provincias. Y en ese contexto se lo bajamos. Y ellos lo festejaron. ¡Oh, qué gran logro tuvimos! Porque se tuvo que bajar. Y después que se dieron cuenta que el ajuste seguía, y entonces el ajuste lo tenían que hacer ellos. Entonces quisieron venir a negociar y volvieron a traicionar. Entonces, cuando volvieron a traicionar, saqué la ley y le dejé en evidencia que son unos delincuentes. Listo. Mire qué lindo. En solo 2 meses terminamos generando el ordenamiento ideológico que quede bien claro quiénes son los que están a favor de la libertad y quiénes son los que están a favor del curro de la política. Es maravilloso. ¿O usted creyó que en 2 meses lograr que la gente pudiera ver con claridad quiénes son los delincuentes y quiénes son los que quieren sacar el país adelante? Y presidente, ahora, vinculado a ese tema, desde ayer, usted desplazó a
a los funcionarios vinculados a los gobernadores, en el caso del ANSES, también en la Secretaría de Minería. Hay una especulación de que se va a hacer como una fusión de bloques con el PRO y un acuerdo político con el PRO. ¿Esto es correcto? A ver, si usted toma las declaraciones que yo he venido haciendo desde mucho antes de las PASO presidenciales, yo siempre hablé de un ordenamiento político. Yo no tengo la culpa que no la vean. Si no la ven, no la ven. Por eso le digo, lo que pasó con la ley Bases es fabuloso. Dejó en claro quiénes son los que quieren el cambio y quiénes quieren seguir robando con la política. ¿Y usted habló con Macri estos días, por ejemplo, de ese tema? Yo tengo un diálogo fluido con el presidente Macri. Está bien. Porque ahí también se tienen que ordenar, porque vio que una cosa es Macri, otra cosa es Patricia Bullrich. Bueno, pero está bien, digamos, o sea, bueno, la señora Bullrich es parte de mi gobierno. Digamos, es nuestra ministra de Seguridad y de quien yo estoy infinitamente orgulloso. Igual que, por ejemplo, Luis Petri, nuestro ministro de Defensa. Claro. Así es que en ese sentido yo estoy plenamente satisfecho y hay una clara intención de que la verdad es que lo que ha pasado con la ley Bases acomodó claramente quién está de cada lado. O sea, es lo que yo venía proponiendo ya desde el 2022 o 2021 casi le diría, después de ser electo diputado. Ahora, presidente, y o sea que se puede, se va a explorar la posibilidad de ese acuerdo. Obviamente, porque de modo espontáneo y natural se dio. Claro. Se dio después de la elección del 22 de octubre y se convalidó en los hechos en la Cámara en los últimos días. Por lo tanto, me parece que es algo que naturalmente fluye hacia eso. ¿Usted tiene decidido quién va? Además que nos llevamos muy bien. Claro. ¿Usted tiene decidido quién va a ocupar el ANSES y la Secretaría de Minería? Nosotros, por ejemplo, en el caso de ANSES tenemos en este momento 4 candidatos, que son candidatos de técnicos, así es que digamos, yo, de hecho, afortunadamente, dado el interés del Papa Francisco en lo que estamos haciendo en materia de capital humano, vino Sandra Petovelo aquí sí. a Roma, así es que, y como ANSES depende de ella, así que seguramente en algún momento estaré trabajando en eso. Uh-huh. O sea, ¿se va a consultar a la iglesia? No, le digo que Petovelo está acá en... va a hablarlo Roma, con entonces, ella, claro. Sí. Y ANSES depende de Petovelo. De Petovelo, sí. Presidente, está Daniel Moyo, le quería hacer una pregunta. Sí, Daniel. Javier, buen día. Dani Moyo, ¿cómo estás? Hola, Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Recién decías en esta charla con Marcelo, después te quiero preguntar algo de nombres, pero digo que el Banco Central sigue acumulando reservas. ¿Esto significa que cada vez estamos más cerca y ratificás la dolarización? Cada vez estamos más cerca de poder dolarizar. Tenemos acumulado cerca de 7.000 millones de dólares de reservas. Y la base monetaria son 7.000, ponele 8.000 millones de dólares, o sea, estamos a nada. ¿Esto quiere decir que la dolarización puede llegar este año? Los pasivos del Banco Central. Uh-huh. No, demanda un poco más de tiempo porque hay que hacer reformas en el sistema financiero como para que sea apto para un sistema dolarizado. Uh-huh. Uh-huh. Pero se avanza, bien, pero se avanza en esa idea. Pero fíjese, estamos muy cerca. Si la base monetaria son 8.000 millones de dólares y tenemos 7.000 millones de dólares de reservas, quiere decir que estamos en un 87,5%, si no me equivoco, ¿no? Claro. Y la otra, hablabas de la inflación. ¿Qué inflación esperás para este mes? Se conocen ya los datos de capital. ¿Y cuándo crees que podemos llegar a un dígito? Digamos, pueden ocurrir siempre cuestiones puntuales que afecten transitoriamente que haya un salto en los precios. Pero si nosotros, digamos, seguimos con este sendero en el cual tenemos equilibrio fiscal y además, porque esto es muy interesante que lo noten. Sí. Nosotros emitimos dinero para comprar dólares,
tenemos todavía el problema de la emisión endógena por sistema financiero, que es lo que estamos haciendo el saneamiento del Banco Central, y aún así la base monetaria no se mueve. ¿Por qué? Porque contraemos por fisco y por BOPREAL. Claro. Esto es muy interesante, porque la base monetaria en pesos sigue siendo la misma, Sí. pero los dólares que la respalda es cada vez más grande. Claro. Esto es muy importante para notar cómo... Esto muestra, por ejemplo, cómo estamos saneando el balance del Banco Central. Presidente... Cuanto más saneado está el balance del Banco Central, el nivel de precios subyacente de la economía es más bajo, por ende, digamos, eso baja la tasa de inflación. Presidente, está Sergio Rubín, que también él está en Roma, le quiere hacer una consulta. Sergio. Sí, presidente, buen día. Acá hay una gran expectativa por el encuentro, no solo de los argentinos, yo diría en Italia, una gran expectativa por su encuentro con el Papa. El Papa habla mucho de la búsqueda de consensos, de diálogo, y en esto de la ley ómnibus no sé qué va a pasar, si seguirá, insistirán, pero hubo mucha pelea y usted ha sido muy fuerte en sus declaraciones. ¿Le dará un poquito de bolilla al Papa? Le hago una pregunta. Sí. ¿Cuál es el sexto mandamiento? No robar, dice usted. Claro, y usted entonces, digamos, cuando me habla de consenso, ¿qué es avalar a los ladrones? No, por supuesto que no, pero como no hay sé, que pregunto, política. Porque entonces, si consenso es validar el robo de los políticos, bueno, a mí no me va a encontrar de ese lado. Ahora, pero no creo que el Papa me esté pidiendo, digamos, que sea laxo con el robo de los políticos. No, claro. Ahora, Javier Milei, está claro que estas frases suyas, ¿no? Le agradecemos el diálogo aquí en Radio Mitre, son como una bomba, ¿no? Pues los gobernadores dicen, bueno, a mí también me votaron. Bueno, que miren las proporciones, los votos que saquemos nosotros. Hablando de son votos, más altos que los que sacaron ellos. Hablando de votos, esa especulación de llamar una consulta popular, por lo pronto no se va a dar ahora, ¿no? Es que, de vuelta, Marcelo, para la dinámica macroeconómica de corto plazo, yo no necesito la ley. Esto era para hacer un salto en la tasa de crecimiento de largo plazo. Entonces, ok, digamos, si los gobernadores y los diputados de dedos sucios están en contra de la gente y no quiere que la economía crezca porque ellos no pueden ceder a sus privilegios, bueno, lo muy bueno de todo esto es que quedaron en evidencia frente a la sociedad. La sociedad tiene claro, digamos, quiénes son sus enemigos hoy, ¿sí? Y bueno, el proceso electoral lo irá depurando y en el año 2025 podremos tener un Congreso mucho más comprometido con las ideas de la libertad y podremos seguir avanzando. Claro. Es decir, porque está claro que estos delincuentes son una máquina de impedir, que no quieren que la Argentina le vaya bien. Entonces, o sea, tendremos que focalizarnos en nuestras políticas de corto plazo, de asegurar la estabilidad económica y tener en caja las cuestiones de seguridad e ir a fondo con la corrupción de la política. Claro. Sí, Sergio, sí. No, perdón que insista, presidente, ¿qué espera usted llevarse del encuentro con el Papa? Yo creo que vamos a tener un diálogo muy fructífero, que es igual que el que tuvimos cuando hablamos por teléfono. Ojalá que tengamos la posibilidad que la salud de su santidad esté en condiciones como para que venga a visitar a los argentinos. Yo creo que es muy importante, digamos, el sostén moral, en especial en un país con tanto arraigo en el catolicismo. Es el jefe espiritual de los católicos. Me parece que no es una cuestión menor. Me parece que sería, aparte, vamos a ponerlo bien claro, es el argentino más importante de la historia. Digo, es un papa. No podemos perder esa perspectiva. Es decir, esto no puede quedar atrapado en rencillas ideológicas, sobre todo siendo un líder espiritual. Seguro.
Dani, otra pregunta para el presidente. Dos preguntas más. Porque ¿Me pueden dar solamente un segundo? Sí. Porque como fui a una iglesia y hace frío, estoy muy abrigado acá en el hotel y estoy transpirando. ¿Me dan un segundo, por favor? Sí. Tranquilo. Sí, por sí, favor, cómo no. es un segundo, por favor. Estamos hablando con el presidente de la Nación en una semana donde, bueno, pasó de todo, son declaraciones muy fuertes, obviamente. Buena nota, buena charla. Ya los medios están levantando las declaraciones de Javier Milei. Marcelo. Sí, ya está ahí. Acá estoy, Es verdad que pueden chequear que en mi Instagram, que estuve en San Pietro Víncola, que me sacaron una foto mirando la escultura de Moisés. Ah, bien. Pero es verdad que en su oficina le dicen el freezer, los ministros. Sí, es verdad. Porque está con... Es verdad. Porque usted tiene el termostato ahí medio complicado, ¿no? Después va a tener que contar la historia de esa campera, ¿no? La historia de la campera, que siempre la tiene puesta, ¿no? Sí, digamos, o sea, ¿Te cuento? siempre ando con camperas. Sí. Siempre estoy con camperas. Es medio bilardista, me parece. Te cuento, Marcelito, te cuento un chimento. Él se cambió de la embajada, se fue a un hotel y me dicen que es porque, no sé si él me lo dirá, que no andaba el aire acondicionado y estamos en febrero en invierno y se cambió no sé si será verdad, ese es el chimento que corre. ¿Es así, presidente? Sí, es verdad. Sí, el termostato no le anda de todo bien, ¿no? Eso. Javier, bueno, ¿qué quiere? Digo, o sea, son cosas que... digamos, el capital humano trae sus desperfectos también. Seguro. En especial cuando pasan los años. A ver, Daniel, de la pregunta, sí. Digo algunos nombres propios, porque el ministro Guillermo Franco está plenamente ratificado, es decir, hubo algunos rumores en la semana. A ver, lo voy a poner en estos términos. A ver. Yo empecé a interiorizarme y a ingresar en la política de la mano de Guillermo Francos. Bien. Además, Guillermo Francos es mi amigo. O sea, al margen de todo, o sea, Guillermo Franco está firme como rulo de estatua. Bien, buena definición. Exactamente. Y otras más. Se habla de esta unión, imagino que el otro día lo llamaste a Macri para saludarlo por el cumpleaños, y que ahí Macri te obviamente que le escribí. Por eso, y te habría sugerido algunos nombres. Por ejemplo, se habla de que se pueden incorporar al gabinete el Colorado Santilli, que se puede incorporar a Andrés Ibarra. Son nombres propios que están sonando. Son todas especulaciones desde los medios. No existe eso. No es el tipo de charlas que yo tengo con el presidente Macri. Uh-huh. Pero ni por las tapas. O sea, la discusión, las charlas, no sé, pongan el nombre que quieran, que tengo con el presidente Macri y que están en la misma línea con la doctora Bullrich, es cómo se construye un espacio político que represente plenamente el cambio y podamos avanzar en las reformas que hagan Argentina un país grande nuevamente. Ese es el core de las charlas. Después, ¿quiénes son los mejores instrumentadores? Es una discusión técnica. Uh-huh. Entonces, en algunos espacios, yo puedo, pedir además que me asesore y digo, ok, necesito cubrir este espacio porque no estoy satisfecho con lo que estoy viendo. Entonces, bueno, o sea, y en ese contexto me pueden llegar a sugerir, pero es una cosa mucho más amigable, por decirlo de alguna manera, ¿no? De la manera que se plantea. Es decir, nosotros, el core central de cuando discutimos este tipo de cosas, sí, es cómo hacemos grande la Argentina nuevamente. Ya. Ese es el core central. Entonces, y además, o sea, yo, escucho mucho las experiencias que me transmite el presidente Macri.
porque eso me permite resolver algunas cuestiones de un modo mejor. Miren, les puedo contar un caso concreto Sí. de cómo las recomendaciones y que me hace el presidente Macri a mí me suma muchísimo. Mire, yo venía de tener una suerte de altercado en A24, que estaba en el programa de Esteban Trebuch, Sí. excelente periodista y mejor persona aún todavía, y había mucho murmullo fuera. Evidentemente, en un momento el nivel de murmullo era absolutamente insoportable, y dado que era insoportable, dije, pueden parar un poco de tanto hablar, cosa que obviamente, digamos, el otro bando político, la disputa, quiso mostrarlo como que yo, digamos, y lo operó así fuertemente desde los medios, como que yo escuchaba voces y tratándome de loco. Sí. Y afortunadamente, después la verdad salió a la luz, y eso permitió que se supiera que en realidad, digamos, estaba el paro y era un escándalo el ruido fuera de lo que era la zona del estudio. Entonces Mauricio Macri me explica, me dice, mira, acá a mí me pasaba lo mismo, me dice. Cuando vos vas a la apertura de sesiones, sucede que te gritan y todo, y si vos le contestás, quedás como un loco, porque ellos tienen los micrófonos cerrados y vos tenés el micrófono abierto. Entonces me dice, cuando es así, olvídate y hacé de cuenta que no existen, y vos seguís, porque nadie sabe qué es lo que está pasando del otro lado, lo que están gritando, lo que están haciendo, pero sí escuchan lo que vos decís. Y ese consejo que me dio Macri, por ejemplo, fue muy valioso para el debate, que fue el caso de los tosedores. Cuando yo estoy haciendo el remate final, digamos que además yo le avisé a los organizadores que estaban haciendo trampa, porque eso también hay que decirlo, que la organización del debate fue sucia, ¿sí? Y que fue sesgada para tratar de perjudicarme. Una de las cosas que hicieron de último momento fue cambiar la disposición de la gente en el auditorio. Y yo, que iba a tener de frente mío a la gente que trabaja conmigo, la pusieron de otro lado y me pusieron a la gente de masa. Que claramente, cuando yo empecé a dar el remate final, que es algo muy importante en un debate, sucede que se pusieron todos a toser. Fue tan grosero que lo que hicieron, que justamente la gente detectó las toses mientras que yo hablaba. Y a partir de ahí se empezó a investigar y se notó que Massa tosía cuando yo hablaba, y eso era una orden para que su gente, digamos, tratara de molestarme cuando yo hablaba. Si no hubiera sido por el consejo de Macri, probablemente yo hubiera sido afectado negativamente por eso. ¿Por qué? Porque, digo, eso me hubiera sacado de las casillas, y que de hecho, digamos, dentro del grupo de brasileros que tenían contratados para hacernos campaña negativa, también tenían un grupo de psicólogos para buscar qué tipo de agresiones hacer, por ejemplo, durante el debate. Estoy contando mucho de cómo funciona la basura inmunda de la política. Y esos consejos de Macri a mí me fueron de suma utilidad. Y afortunadamente después eso se conoció públicamente y quedó en evidencia lo sucio que estaban jugando, ¿no? Presidente, y hablando de... Esto también le cabe a los organizadores. Claro, hablando cosa que cuando a mí me lo dice Alejandro Gorenstein, en ese mismo momento se lo señaló que estaban siendo cómplices de una trampa. Y me dijo, no, bueno, pero eso no está permitido. Si no hay penalidad, que, digamos, lo van a hacer igual. Y efectivamente pasó. ¿También la bronca suya ahora es con Massa y con Larreta? No. Yo digo, ¿por qué confunden que yo sea apasionado con bronca? Uh-huh. Esa parte no la entiendo. No, eso lo conocemos. No, ¿que acaso toda la gente tiene que tener el mismo tono de voz? No, un tipo apasionado. Y hablo apasionadamente.
Presidente... Y además estoy medio difónico hoy. Sí, lo vamos por lo cual me cuesta más hablar. Vamos, le quería preguntar, ¿qué pedido hizo en el Muro de los Lamentos? No, fui a agradecer. Yo fui a agradecer. Para mí, digamos, para mí, digamos, la vida es muy generosa para conmigo. Y entonces, o sea, y yo que soy una persona creyente, fui y di gracias a Dios por lo generoso que es conmigo. Está bien, pero después se emocionó, lloró, digamos, intensamente. Porque con Axel, mi rabino, Axel Vanish, cuando nos conocimos, nos comprometimos a que íbamos a llegar juntos al Muro de los Lamentos, por eso llegamos de la mano al muro. Claro. Y para mí fue un momento muy emocionante, para mí, porque yo descubrí un mundo espiritual mucho más amplio conociéndolo en la interacción con el rabino Axel Vanish. Entonces fue un momento muy fuerte, porque piense que nosotros tenemos diálogos muy profundos en una frecuencia de una vez cada 2 semanas. Yo paso muchos Shabbats con la familia de Axel. De hecho, voy con Fátima a la casa de Axel a pasar de Shabbat. Ajá, bien. Presidente, le agradecemos mucho el diálogo con Radio Mitre. No, por favor, un placer enorme y un saludo a cada uno de ustedes. Gracias. Mañana va a estar en la santificación de Mamantula, ¿no? Exactamente, a eso he venido. También tengo reunión con Giorgia Meloni, con Mattarella, y además tengo entendido que hay unos medios italianos que quieren entrevistarme. Bien, muy bien. Presidente, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Adiós. Javier Milei, en Radio Mitre.